En esta hora les voy a invitar a estar de pie At this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias We're going to open our Bibles. en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Ahí la Biblia nos habla del hombre espiritual y del hombre natural. Here, the Bible is speaking to us about the natural man and the spiritual man. Y en este día yo quiero hablarles del tema, las dos realidades. And today, I want to speak to you under the theme of the two realities. Vamos, pueden sentarse, hermano. You may be seated, brethren. Inclinamos nuestros rostros para Let orar. us bow our heads and let us pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para darte a ti todo tributo de alabanza. En esta hora nos preparamos para recibir tu palabra y te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Hermano, yo creo que el mensaje hoy no va a ser muy largo, I believe, brother, that the message today will not be too long, pero es uno de los mensajes más importantes que yo he predicado. it's one of the most important messages that I have preached. Así que yo le exhorto a estar atento a la voz de Dios a través de su palabra. So I exhort you to be attentive to the voice of God by way of His Word. No le permita a nadie que le hable a su lado Don't allow anyone to speak to you at this time. y abra su corazón para recibir la palabra del Señor. And open your hearts in order to receive the Word of the Lord. Hoy vamos a hablar de las dos realidades. Today we're going to speak about the two realities. La realidad natural The natural reality que todos nosotros conocemos that we all know, y la realidad sobrenatural and the supernatural reality que no todo el mundo conoce. that not everyone knows. Así que nos preguntamos, ¿y qué es la realidad natural? So we ask, what is the natural reality? Bueno, la realidad natural es todo lo que existe en el mundo físico It's everything that exists in the physical world y que se rige por leyes naturales. and which is guided by natural laws. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. La realidad natural es todo lo que existe en el mundo físico So the natural reality is everything that exists in the physical world, y que se rige por leyes naturales. which is governed by natural laws. Por el otro lado está la realidad sobrenatural. On the other hand, you have the supernatural reality. Es aquella que excede los límites de lo natural That's the one that exceeds the limits of what's natural. y se sitúa en la esfera de lo sobrenatural. And it situates itself in the atmosphere of what's supernatural. Otra manera de articular eso es Another way of articulating this is la realidad sobrenatural the supernatural reality. es la expresión misma de la existencia de Dios, It's the very expression of the existence of God, que se manifiesta a través de milagros efectuados por Él. which is manifested by miracles that are effectuated by Him. Yo quiero repetir eso.
I want to repeat that. La realidad sobrenatural The supernatural reality. es la expresión misma de la existencia de Dios, It's a very expression of the existence of God, que se manifiesta a través de milagros efectuados por Él. which is manifested by miracles that are effectuated by Him. Y uno de esos milagros And one of those miracles es el milagro del nuevo nacimiento. is the miracle of the new birth. El nuevo nacimiento nos introduce en la realidad sobrenatural. The new birth introduces us to the supernatural reality. Así que si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, So if you have accepted Christ as your si Savior, usted ha nacido de nuevo, if you have been born again, usted ya está dentro de la realidad sobrenatural. you are already in that supernatural reality. Cuando nacemos en lo natural, When we are born in the natural, ese nacimiento natural nos introduce en la realidad natural. that natural birth introduces us to the natural reality. Y cuando nacemos en lo espiritual, And so when we are born in the spiritual, ese nacimiento espiritual nos introduce en la realidad sobrenatural. that spiritual birth introduces us to the supernatural reality. Y vemos que en ambas realidades se llega a través de un nacimiento. And you see that getting to each of these realities is done by way of a birth. Hablemos un poco acerca de cuando el niño nace en la realidad natural. Let's talk a little bit about when a child is born in the natural reality. Nosotros sabemos que los niños pasan por diferentes etapas. We know that the children go through different stages. Primero la etapa de infancia. First, the infancy stage. En esa etapa, In this stage, el niño depende totalmente de sus padres. the child depends completely on the parents. Depende de ellos para satisfacer sus necesidades básicas, Depends on them to satisfy their basic needs, tales como la alimentación, la higiene y la seguridad. to be able to be fed and hygiene and security. Ahora, después de esa etapa de infancia, After that stage of infancy, luego viene la etapa de la niñez, then comes the childhood stage, donde el niño desarrolla un nivel creciente de independencia. where the child is developing their ability to have their own dependency. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. Es donde el niño desarrolla un nivel creciente de independencia. It's where the child develops a developmental growth. Aprende a caminar, They learn how to walk. aprende a hablar, They learn how to talk. aprende a jugar They learn how to play y a interactuar con otras personas. and to interact with other people. Luego, después de esa etapa, viene la etapa de la preadolescencia, After that stage comes the pre-adolescent stage, donde el niño comienza a establecer su identidad. where the child starts to establish their identity. Lo enviamos a la escuela We send them to school, y comienza a desarrollar su conocimiento académico. and they start to develop their academic knowledge. Aprende a leer y a escribir They learn to read and to write, y desarrolla una comprensión básica del bien y del mal. and they develop a basic comprehension of what's good and what's evil. Pero después de eso viene la edad de la etapa de la adolescencia, Then after that comes the adolescent stage, donde surge una transición y un cambio significativo en el muchacho. where there is a significant transition in the life of this child. Los adolescentes experimentan una transformación física y emocional. Adolescents develop this extraordinary transformation physically and Y emotionally. surgen cambios hormonales. You have these hormonal changes. Se desarrolla la sexualidad en el muchacho The sexuality is developed in this child, y se prepara para la adultez. and they are becoming prepared to become adults. En fin, At la the end, persona llega a la etapa de adulto, the person reaches that stage of adulthood donde se desarrolla el pensamiento. where thinking is developed. La persona madura física y emocionalmente The person matures physically and emotionally, y comienza a abordar preguntas complejas a nivel intelectual. and they start to build these complex questions in the intellect. Ahora bien, así como el nacimiento natural introduce al niño a la realidad natural, So just as this natural birth introduces a child into this natural reality, así también el nacimiento espiritual introduce al creyente a la realidad sobrenatural. so does the
new birth introduced the believer into this supernatural reality. Jesús fue quien dijo en Juan 3:3 It was Jesus who said in John 3:3 que si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. that if man is not born again, he cannot see the kingdom of God. En otras palabras, para ser salvo, In other words, to be saved, para tener vida eterna, to have eternal life, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. you and I need to be born again. Y así como en la realidad natural, And just as in the natural reality, nuestro nacimiento natural our natural birth, fue una obra extraordinaria de Dios, it was an extraordinary work from God. así también en la realidad sobrenatural, And so the same in the supernatural reality, nuestro nacimiento espiritual, our spiritual birth, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, what the Bible calls as the new birth, es un verdadero milagro de Dios. it is a true miracle from God. Así que yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo? So I ask once again, how many of us that are here have been born again? Si usted ha nacido de nuevo, If you have been born again, usted ya está viviendo dentro de esa realidad you're sobrenatural. already living in that supernatural reality. Y ahora usted necesita aprender a funcionar dentro de esa realidad Now you sobrenatural. need to learn how to function within that supernatural reality. ¿Cómo se aprende? Nos preguntamos. How do we learn? We ask. Primero, First, si usted está en esa etapa de infancia espiritualmente hablando, if you are in the infancy stage, spiritually speaking, usted debe desear como un niño recién nacido la leche espiritual. you should desire as a newborn baby that spiritual milk. El apóstol Pedro habló de esto The Apostle Peter, he spoke about this. en Primera de Pedro 2, versos 1 y 2. In 1 Peter chapter 2, verse 1 and Mire 2. cómo el apóstol Pedro le escribe a los creyentes, Look at how the Apostle Peter is writing to the believers, aquellas personas que habían nacido de nuevo these people who have been born again y que estaban en esa etapa de infancia. and who were in that infancy stage. Les dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todas las palabras corrompidas. It says, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Le dice en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche pura, no adulterada, no contaminada, para que por ella crezcáis para salvación. It says, as newborn babes desire the pure milk, the milk that has not been corrupted, milk of the word, that you may grow thereby. Así que toda persona que está en esa etapa de infancia, So every person who is in that infancy stage, procure you should seek esa leche espiritual. this spiritual milk. Y así como los niños en su etapa de infancia dependen totalmente de sus padres And just as children in this infancy stage depend completely on their parents para satisfacer sus necesidades básicas to satisfy their basic needs de alimentación, higiene y de seguridad, of food and hygiene and security, así también los recién nacidos en Cristo also those who are newborn babes in Christ, dependen del Señor they depend on the Lord para sus necesidades básicas for their basic needs de alimentación, higiene y seguridad. of food and hygiene and security. En Efesios capítulo 5, verso 29, Ephesians chapter 5, verse la 29. Biblia dice que Cristo sustenta y cuida la iglesia. The Bible says that the Lord, He sustains and cares for the church. Él cuida y sustenta la iglesia. He cares and sustains the church. Vamos a leerlo Let's read it. en el verso 29 Verse de 29. Efesios 5. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. It says, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Qué bueno es saber How good it is to know que nuestro Señor Jesucristo that our Lord Jesus Christ, no nos ha abandonado. He has not abandoned us. Él cuida y sustenta la iglesia. He nourishes and cherishes the church. Y el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. And verse 30 says, because we are a member of His body. Mire cómo Cristo lo hace. Look at how Christ does this. Yo más de una vez me preguntaba,
I asked myself more than once, ¿cómo es que Cristo cuida y sustenta la iglesia? how is it that the Christ, he nourishes and cherishes or cares for the church? Y yo lo encuentro en Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. And I find that in 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Él le ha dado a cada uno en la iglesia la manifestación del Espíritu para provecho, dice la Biblia. He has given to each one the manifestation of the Spirit for the profit of all. O sea, cada creyente ha recibido de Dios un don Every believer has received from God a gift, para que a través de ese don pueda bendecir, edificar y consolar la iglesia. so that by way of that gift they can edify and bless and comfort the church. Primera de Corintios 12:11 dice 1 Corinthians 12:11 que el says Señor da dones a la iglesia that the Lord gives gifts to the church. y lo hace por medio del Espíritu Santo. And he does this by way of the Holy Spirit. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. It says distributing to each one individually as he wills. Y así dice Romanos 12:4, y así como de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, It says in Romans 12:4, for as many members have one body, pero no todos los miembros tienen la misma función, but not all the members have the same function. así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. And so the same are we, being many, are one body in Y Christ. todos miembros los unos de los otros. And individually members of one another. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Verso 7, si el don es el don de servicio, pues ocúpese en servir. It says in verse 7, or if ministry, let us use it in our ministering. Si su don es enseñar, pues entonces desempeñese en la enseñanza. Or he who teaches, then go ahead and be a teacher. Y el verso 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Verse 8 says, and he who exhorts in exhortation. El que reparte, hágalo con liberalidad, en otras palabras, con generosidad. It says, and he who gives with liberality, with generosity. El que preside, dice, hágalo con solicitud. And he who leads, do it with diligence. Y en la iglesia están los que hacen misericordia, dice, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. And in the church you find those who show mercy, but if you do that, then you do it with cheerfulness. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que el this? Señor cuida y sustenta la iglesia. That the Lord cherishes and nourishes the church. Y lo hace a través de dones que Él ha repartido a cada uno de los miembros de la iglesia. And he does it by way of gifts that he has distributed to each one of the members of the church. Así que yo estoy hablando con los hermanos en la fe de Jesucristo I'm aquí. speaking with the brethren of the faith in Jesus Y Christ yo les here. pregunto en esta hora, And I ask you at this time, ¿cuál es su don? what is your gift? ¿Cuál es su función? What is your function? Pues cada miembro tiene un don, Every member has a gift, por lo menos un don. at least one. Y cada miembro tiene una función en el cuerpo de Jesucristo. And every member has a function in the body of Y Christ. Dios usa esa función para cuidar y sustentar la And iglesia. God uses that function in order to nourish and cherish the church. Si usted no está seguro, If you're not sure, usted no sabe cuál es su don, you don't know what your gift is, usted no sabe cuál es su función en el cuerpo de Cristo, you don't know what your function is in the body of yo le Christ, quiero dar un consejo en este día. I want to give you some advice today. Comience sirviendo. Start by serving. Praise God. Mire a ver dónde hay la mayor necesidad See where is the greatest amount of need y comience a servir, and start to serve. involucrándose donde haya la mayor necesidad. Involving yourself where there is the greatest need. Y recuerde siempre And always remember, que Jesús dijo Jesus said que el que sirve es el mayor de todos. that the one who serves is the greatest amongst all. Vamos a buscarlo. Let's look it up. Vamos a leerlo en la Biblia. Let's read it in the Bible. Marcos 9:33. Mark 9:33. Mire lo que dice la escritura. Look at what scripture says. Que Jesús llegó a la ciudad de Capernaum Jesus came to the city of Capernaum. y cuando estuvo en casa, en un lugar privado, And when he was in a house, in a private residence, le preguntó a sus discípulos, he asked the disciples, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? he asked them, what was it you disputed amongst yourselves on the road? Y dice el verso 34 que ellos callaron. It
It says in verse 34 that they kept silent. Yo me imagino a los discípulos mirándose los unos a los otros I can imagine the disciples looking at one another y diciéndose, hemos sido descubiertos. and saying, we got found out. Nada pasa desapercibido de este hombre. Nothing goes unnoticed before this man. Ellos callaron. They kept silent Porque en el camino, dice la Biblia, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. It says they kept silent because on the road they had disputed amongst themselves who would be the greatest. Y en el verso 35 dice que entonces él se sentó y llamó a los 12 apóstoles. Verse 35 says he sat down and he called the 12. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. He said to them, if anyone desires to be first, he shall be last. El postrero de todos. He shall be the last of all. Si alguno quiere ser el primero, será el servidor de todos. If anyone desires to be first, he shall be the servant of all. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about that, brethren? ¿Cuántos quieren ser grandes en el cuerpo de Cristo? How many of you want to be great in the body of Christ? Comience sirviendo. Start by serving. Ocúpese en el lugar donde hay la mayor necesidad. Occupy yourself where there is the greatest amount of need. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, Let's read this in the Gospel according to Matthew. capítulo 18, versos del 1 al 4. Chapter 18, verses 1 through 4. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? It says, at that time the disciples came to Jesus asking, who then is greatest in the kingdom of heaven? Y dice, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. And it says that Jesus called a little child to him and set him in the midst of them. A mí siempre esto me ha llamado la atención. This has always called my Y attention. el Señor dijo, de cierto os digo, o sea, esto les digo con verdad, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. He said to them in verse 3, surely I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. En eso hay un tremendo wow. In that verse, there's a tremendous wow. ¿Usted sabe lo que es eso? You know what this is? Que el Señor ponga un niño en medio de ellos That the Lord would place this child in the midst of y them. que le diga a ellos, si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. And he says to them, if you do not become like this little child, you will by no means enter the kingdom. Y luego dijo en el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Verse 4, therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Así que todo el que quiera ser grande, So whoever wants to be great, comience humillándose start by humbling yourself y ocúpese en el ministerio de servicio en la iglesia. and occupy yourself in the ministry of service. Y trabajemos para Dios con amor y con humildad. And let's work for the Lord with love and humility. Y si usted no sabe cuál es su función en el cuerpo de Cristo, And if you don't know what your function is in the body of Christ, comience sirviendo con amor y con humildad. start by serving with humility. Y hágalo donde hay la mayor necesidad. And do it where there is the greatest of need. Y recuerde And remember, que la Biblia dice the Bible says, en Primera de Pedro 5:5 1 Peter 5:5, que todos debemos estar sumisos unos a otros y revestirnos de humildad. that all of us should be submissive to one another and be clothed with humility. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Because God resists the proud and gives grace to the humble. Vamos a leer el texto completo. Let's read the entire verse. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, vea esto, y todos sumisos unos a otros. No dice vestíos, sino revestíos de humildad en español. Yo no sé en inglés cómo lo dice. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. It says, likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. En inglés dice vestíos de humildad. Yes. En español dice revestíos. In Spanish, it says, be reclothed. A mí me gusta más en español. He likes it better in Spanish. Hermano, qué bueno es saber
Brethren, how good it is to know que el Señor cuida y sustenta la iglesia. that the Lord nourishes and cherishes the church. Y lo hace a través de los dones que Él ha dado a la iglesia. And he does this by way of the gifts that he has given to the church. Así que los recién nacidos So those who are newborn babes, dependen del Señor they depend on the Lord para sus necesidades básicas for their basic needs de alimentación, de higiene y de seguridad. of food and hygiene and security. Pero así como los niños crecen But just as children grow y pasan de la etapa de infancia a la etapa de la niñez they go from this infancy stage to childhood y a la etapa de la adolescencia, and to the stage of adolescence. así también And so is the same. el Señor espera que nosotros crezcamos espiritualmente. The Lord expects that we would grow spiritually. El Señor espera de nosotros que nos graduemos de la leche espiritual al alimento sólido de la palabra del Señor. The Lord expects that we would graduate from the spiritual milk to the solid food of the word of the Lord. Y Él quiere que nosotros dejemos a un lado lo elemental, lo básico He wants us to put aside what's elemental, what's basic de la doctrina de Cristo of the doctrine of Christ, y comamos alimento sólido and that we would eat this solid food para que podamos aprender a funcionar dentro de la realidad sobrenatural. so that we can learn to function within the supernatural reality. Ya usted nació dentro de esa realidad You were already born within that reality. cuando aceptó a Cristo como su Salvador. When you accepted Christ as your Savior, Usted nació de nuevo you were born again. y ese nuevo nacimiento And this new birth le introdujo en esa realidad sobrenatural. introduced you into that supernatural reality. Ahora usted necesita crecer espiritualmente Now you need to grow y spiritually. usted crece primero bebiendo leche. You first grow by drinking milk. Las doctrinas básicas y fundamentales de las Sagradas Escrituras. The basic and fundamental doctrines of Holy Scripture. Usted debe escudriñar las Escrituras para aprender esas doctrinas. You should search Holy Scripture so that you can learn those doctrines. Pero de esas doctrinas elementales y básicas, usted debe graduarse al alimento sólido. But from those elemental and foundational doctrines, you need to graduate to that solid food. ¿Por qué yo hablo estas cosas? Why am I speaking about these things? Porque están en la Biblia. Because they are in the Bible. Búsquelo conmigo en Hebreos 5:12. Look it up with me in Hebrews chapter 5, verse 12. Dice así, el escritor de este libro dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, lo básico, lo elemental. Y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. It says here, the author is writing, saying, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles, those basic and elemental things of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Y luego la escritura dice en el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Verse 13, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso del alimento sólido tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. But solid food belongs to those who are full of age, who have matured, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Así que si usted es un niño espiritualmente hablando, So if you're a child, spiritually speaking, no se quede ahí. don't just stay there. Pase de la niñez, de la infancia a la niñez y de la niñez a la adolescencia. Go up those stages from infancy to childhood and into adolescence. Y de la adolescencia a la adultez. And from that adolescence to becoming an adult. Hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Until you reach the measure of the fullness of Christ. Porque esa es la voluntad del Señor. That is the will of the Lord. Hermanos, los niños en lo natural So, brethren, children naturally, no saben dónde está el peligro.
They don't really know where danger is porque desconocen las leyes que rigen dentro de la realidad natural. because they don't know those rules that are governing the natural reality. Los niños desconocen la ley de gravedad Children don't know the law of gravity. y fácilmente se pueden caer de una ventana de un tercer piso. They can easily fall from a third floor window. Los niños desconocen las leyes de nutrición. The children don't know the rules of nutrition. Y si usted le da helado y dulce todo el día, ellos son felices de la vida. And if you give them candy and ice cream every day, all day, then they're going to be happy. Porque desconocen las leyes de nutrición. They don't know those rules of nutrition. Los niños no saben que el fuego quema Children don't know that fire burns y que la corriente eléctrica le puede hacer daño. and that electrical current can be harmful to Los them. niños no saben que se pueden ahogar en lo profundo de la piscina. Children don't know that they can drown in the deep end of the pool. Pero los adultos sí saben estas cosas. But the adults know all of those things. Y en la realidad natural, And in that natural reality, el niño infante se nutre de la leche, and this infant child is nourished with the milk, pero el cristiano maduro but the mature se Christian, nutre del alimento sólido de la palabra de Dios. they are nourished with the solid food of the Word of Y God. tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. And they have their senses exercised in order to be able to discern both good and evil. Y sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. And they know what is convenient to them and what is not convenient to them. Así que hablando de esto, So speaking about this, surge la pregunta: the question comes, ¿cuál es el alimento sólido de la palabra de Dios? what is the solid food of the Word of God? El alimento sólido That solid food es un conocimiento más completo y profundo de la palabra de Dios. is a more complete and profound knowledge of the Word of God. Y está en contraste a los principios básicos y elementales de la palabra. And is in contrast to the elemental or the basic principles of the Word of God. El alimento sólido So this solid food es conocer las leyes espirituales que rigen dentro de la realidad sobrenatural. is to know the supernatural laws that govern within the supernatural reality. Y no solo conocerlas, And not just to know them, sino aplicarlas a nuestras vidas. but apply them to our lives. Los cristianos que se alimentan de la leche The Christians who are being nourished with this milk, son considerados cristianos inmaduros, they're considered Christians that are immature. incapaces de discernir entre el bien y el mal, They're not capable of discerning between good and evil, e incapaces de comprender las verdades complejas de las Sagradas Escrituras. unable to understand the complex depth of the scriptures. Un ejemplo de esto es el de Nicodemo. An example of this is Nicodemus. Cuando Jesús le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. When Jesus spoke to Nicodemus about this new birth, La Biblia dice en Juan 3:1 the Bible says in John 3:1, que Nicodemo era un fariseo, Nicodemus was a Pharisee. pertenecía a un grupo religioso muy prestigioso en Israel, He belonged to a religious group that was very prestigious in Israel. conocido como los fariseos. They were known as the Pharisees. Era un principal entre los judíos, He was a ruler amongst the Jews. o sea, era un líder fuerte e importante entre los judíos. He was a strong and important leader amongst the Jews. Y el Señor le dijo esto en el verso 10. And the Lord said this to him in verse 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy hablando? He asked him, are you the teacher of Israel and do not know these things? El cristiano inmaduro desconoce The immature Christian does not know esas verdades complejas de las Sagradas Escrituras. these complex truths of Holy Scripture. A veces nosotros como Nicodemo Sometimes we, as Nicodemus, somos incapaces de comprender las verdades complejas del Evangelio. are not able to understand the deep and complex truth of the gospel. Así que nosotros encontramos en la Biblia las doctrinas básicas y las doctrinas avanzadas. We find in the Bible the basic doctrines and the more advanced doctrines. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? What are the basic doctrines? ¿Cuáles son las doctrinas elementales en las Sagradas Escrituras? What are these elemental doctrines in Scripture? ¿Cuántos las conocen? How many of you know them? Bueno, están en la Biblia. They're in the Bible. El escritor del libro de los Hebreos habló de ellas.
The author of the book of Hebrews spoke about Y él that. dijo esto en Hebreos 6, 1 y 2. He said this in Hebrews 6, verse Él 1 and dice 2. que el arrepentimiento de obras muertas es una de esas doctrinas elementales y básicas del Evangelio. He says the repentance from the dead works is one of these elemental doctrines. O sea, usted no puede pensar que usted va a ser salvo por obras de justicia que usted pueda hacer. In other words, you can't think that you're going to be saved by any righteous or charitable works that you might do. Porque si usted hace obras de caridad pensando que esas obras le van a salvar, esas son obras muertas delante de Dios. Because if you believe that you're going to be saved by charitable works that you do, then those are considered dead works. Y tenemos que arrepentirnos de esa manera de pensar. And we need to repent from that way of thinking. También el escritor al libro de los Hebreos dice que la doctrina de la fe en Dios es otra doctrina elemental y básica de las Escrituras. The author is also saying the doctrine of the faith in God is also elemental doctrine. O sea que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. We are saved by grace through faith. Y que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. And we are justified by faith in Jesus Y Christ. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And we have peace with God by way of our Lord Jesus Es Christ. una doctrina elemental y básica de las Escrituras. It's a basic and elemental doctrine in Scripture. La doctrina de bautismos también es una doctrina básica y elemental. The doctrine of baptism is also elemental and basic. Usted debe saber que en la Biblia hay un bautismo en el cuerpo de Cristo. You should know that in the Bible there is a baptism in the body of Christ. Es donde usted es incorporado en el cuerpo de Cristo. That's where you are incorporated into the body of Christ. También en la Escritura hay un bautismo en agua, There's also in Scripture the baptism of water, donde nosotros somos bautizados en las aguas para identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. where we are baptized in the waters in order to identify with the death and burial and resurrection of our Lord Jesus Y Christ. también la Biblia nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. And the Scripture also speaks to us about the baptism in the Holy Spirit, Maravilloso bautismo. a marvelous baptism. Todos nosotros debemos conocer la doctrina de bautismos en la Biblia. We should all know the doctrines of the baptisms in the Bible. También en la Escritura encontramos otra doctrina básica, elemental, que es la doctrina de la imposición de manos. We also find another basic doctrine in the Scriptures, the one of laying on hands. ¿Cuántos la conocen? How many of you know this? Es una interesante doctrina, It's an interesting doctrine donde nosotros somos la extensión de las manos de nuestro Señor Jesucristo. where we are the extension of the hands of our Lord Jesus Y Christ. nosotros por la imposición de nuestras manos And we, by the laying of our hands, ministramos a las demás personas. we can minister to other people. Ministramos liberación, We minister ministramos deliverance sanidad and healing en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Esa es la doctrina de imposición de manos. That is the doctrine of the laying of the hands. Jesús usó esa doctrina. Jesus used this doctrine. Él practicó la imposición de manos. He practiced the laying of the hands. Dice la Biblia And the Bible says, que él ponía las manos sobre los niños y los bendecía. it says that he would place his hands on the children and he would bless them. Él tocaba a los enfermos y los restauraba sanos. He would touch those who were sick and he would restore them healed. La doctrina de la imposición de manos. The doctrine of the laying on the hands. Otra doctrina elemental y básica del Evangelio es la doctrina de la resurrección de los muertos. Another basic doctrine in the Scripture is the resurrection of the dead, Donde usted debe saber where you should know que después de la muerte that after death, todavía hay vida. that there is still life. Y usted va a ir a un lugar You're going to go to a place de donde lo van a sacar en el día postrero. that you're going to be taken out in that last day. Porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Because all those who are buried will hear the voice of God. Todos los muertos resucitarán. All that are dead will rise Y again. dice la Biblia The Bible says que algunos saldrán a resurrección de vida, pero otros saldrán a resurrección de condenación. some will rise for resurrection of life and some will rise for condemnation. Si usted piensa que la vida terrenal es todo, If you think that earthly life is everything, está muy equivocado. then you're sadly mistaken. Porque está la doctrina de la resurrección de los muertos. It's the doctrine of resurrection of the dead. Y otra doctrina que aparece ahí, Another doctrine that appears there, elemental y básica del Evangelio, elemental and basic of the gospel, es la doctrina del juicio eterno.
It's the doctrine of the eternal donde la judgment, Escritura enseña where Scripture teaches que todos nosotros tendremos que comparecer ante la presencia de Dios where we all have to stand before the presence of y God rendir cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. and give an account of our works, whether they're good or bad. Si usted quiere escapar de ese juicio, If you want to escape from this judgment, acepte a Cristo como su Salvador. accept Christ as your Savior. Porque el que acepta a Cristo He who accepts ha Christ pasado de muerte a vida. has gone from death to life. No vendrá juicio, Judgment will not come. no vendrá condenación, Condemnation will not come. no habrá castigo para esa persona. There will be no punishment for that person. Porque ha pasado de muerte a vida. They have gone from death to life. De vivir separado de Dios Living separated from God. a vivir en comunión, en armonía y en paz con Dios. To live in communion and harmony and in peace with God. Gloria a Dios. Glory to God. Esas son doctrinas elementales y básicas en las These Escrituras. are elemental and basic doctrines in the Bible. Y Hebreos 6.1 dice Hebrews 6:1 que says, nosotros debemos dejar lo elemental a un lado it says that we should lay these elemental things to the y side. debemos marchar firme adelante hacia la perfección, And we should march on up to perfection. hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. To be able to reach the stature of the measure of the fullness of Christ. No se conforme con ser un infante en el Señor. Don't be conformed with just being an infant No in se Christ. conforme con ser un niño en Cristo. Don't be conformed with just being a child in the Lord. Avance en el nombre de Jesucristo Hurry along in the name of Jesus y Christ. procure crecer espiritualmente, And seek to grow spiritually dejando speaking. lo elemental y lo básico a un lado Leaving those elemental things to the side. y extendiéndose adelante hacia la perfección. And extending yourself further along to perfection. A perfección nos ha llamado el The Lord Señor. has called us to perfection. Entonces estamos hablando de el alimento, escuche bien, de la leche espiritual que son las doctrinas elementales y básicas de las Sagradas Escrituras. So we're speaking about this spiritual milk, which has to do with the basic principles of the scriptures. Pero por el otro lado But on the other hand, está el alimento sólido de la palabra de Dios, you have the solid food of the Word of God, que nos capacita which gives us the ability para discernir entre lo bueno y lo malo. to discern between good and evil. El alimento sólido de la palabra de The Dios, solid food of the Word of God que nos capacita para vivir la vida cristiana, escuche bien, sin caída, sin tropezar. that will give us the ability to live the Christian life without stumbling. Que nos capacita para andar en el Espíritu y para vivir en el Espíritu. That gives us the ability to walk in the Spirit and to live in the Spirit. El alimento sólido de la palabra de Dios, That solid food of the Word of que nos God, capacita which gives us the ability para hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. to put to death what is earthly in our lives. ¿Qué es lo terrenal? What is these things that are earthly? Usted debe saber eso. You should know that. Está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Colosenses 3:5. Colossians 3:5. Dice que lo terrenal es fornicación. Those things that are of the earth are fornication. Fornicación es pecados de inmoralidad sexual. Fornication is sin that is of sexual immorality. El alimento sólido de la palabra nos enseña a hacer morir eso. The solid food of the Word of God teaches us to put that to death. Hacer morir la impureza en nuestras vidas. To put to death uncleanness in our lives. Hacer morir las pasiones desordenadas. To put to death these passions, Los malos deseos. evil desires, La avaricia, que es idolatría. covetousness, which is idolatry. El alimento sólido de la palabra de The Dios solid food of the Word of God nos capacita will give us the ability para llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. will give us the ability to be filled with the knowledge of His will of God in all wisdom and spiritual understanding. Como dice Colosenses 1:9, As it says in Colossians 1:9, el alimento sólido de la palabra the solid food of the Word nos capacita will give us the ability para hacer lo que dice el versículo 10 de este capítulo. to do what it says in verse 10, Nos capacita para andar como es digno del Señor, that we may walk worthy of the Lord, para agradarle en todo, fully pleasing Him, llevando fruto en toda buena obra being fruitful in every good work, y creciendo en el conocimiento de Dios. and increasing in the knowledge of God. El alimento sólido de la palabra de Dios The solid food of the Word of God nos capacita
will give us the ability para hacer lo que ya hemos predicado aquí anteriormente, to do what we have already preached here que está previously. en 2 de Pedro 1:5, 2 Peter 1:5. para añadir a nuestra fe virtud, To add to our faith virtue, excelencia moral, moral excellence. añadir a la virtud conocimiento, To add to that virtue knowledge. conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra, Knowledge of God and knowledge of His Word. añadir al conocimiento dominio propio, To add to knowledge self-control. para ejercer control To exercise control de las cosas que nuestra humanidad quiere hacer en exceso. of those things that our humanity wants to do in excess. Debemos añadir al dominio propio paciencia, We should add to self-control patience. para esperar pacientemente en Dios y en sus promesas. To wait patiently on God and on His promises. Y a la paciencia debemos añadirle piedad. And to that patience, we should add godliness. Eso nos enseña el alimento sólido de la palabra. This teaches us a solid food of the Word. Y a la piedad, afecto fraternal. And to godliness, brotherly Y al kindness. afecto fraternal, amor. And to brotherly kindness, love. Escuche bien. Listen El well. verso 8 dice, para no estar ociosos, In verse 8 it says, so that we are not sluggish, sluggish. Thank you. ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Or without fruit in the knowledge of our Lord Jesus El Christ. alimento sólido de la palabra The solid food of the Word of God nos capacita gives us the ability para tener visión clara, to have clear vision. 2020 espiritualmente hablando, 2020 spiritually speaking. y ver la salida a cada tentación que llega a nuestras vidas. And to see the exit to every temptation that comes to our life. El alimento sólido de la palabra de The Dios solid food of the Word of God nos capacita gives us the ability para hacer lo que dice el verso 10, hacer firme nuestra vocación y elección y no caer jamás de nuestra firmeza en el Señor. It says, it gives us the ability to do what it says in verse 10, therefore, to be more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Amén. Amen. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. No se conforme con la leche espiritual. Don't just be conformed with spiritual milk. Hay verdades más profundas There are more depths, y deep más truths, complejas and more complex en las sagradas escrituras in Holy Scripture. que son para nosotros, They are for us para ayudarnos a crecer espiritualmente to help us grow spiritually, y que podamos aprender a funcionar dentro de la realidad sobrenatural. and so that we can learn to function within that supernatural reality. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y damos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for His Word. Oremos. Señor, gracias te damos por la revelación escrita tu palabra, que nos enseña estas cosas, que nos instruye en justicia, que nos prepara para toda buena obra. Ayúdanos a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros, para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, glorificarte en todo lo que nosotros hacemos. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias.